de vigas sometidas a flexión, vimos que tenemos tres etapas de una viga sometida a flexión pura. La primera etapa del hormigón no fisurado, la segunda etapa cuando la viga está sometida a esfuerzos elásticos y el hormigón ya se ha fisurado, y la última es cuando está próximo a la rotura. Vimos que durante el proceso de cargado desde el inicio, con carga cero hasta la carga última, el comportamiento de la viga era igualmente, que mostraba tres fases: fase del hormigón no fisurado, la fase elástica y la fase plástica. Vimos cuánto era el momento de fisuración, volvamos, deducimos esa fórmula. Vimos que los fierros tienen cuantías que están limitadas, tienen cuantías límites, ¿no? Estas cuantías límites, nuestra norma, en primer lugar tenemos las cuantías mínimas por refracción del hormigón y por la temperatura. En columnas es el 6 por 1000. En losas es el 0018 por 4200 dividido entre Fy, el elástico del acero que estoy usando. Y en vigas, 14 veces la sección útil dividido entre Fy. Vimos también la cuantía mínima por flexión. La cuantía mínima que tiene que tener la armadura se refiere a que puede producirse una falla violenta por falta de la armadura mínima. Ocurre que el hormigón, cuando está trabajando, inicialmente los momentos no son fuertes, son menores al momento de fisuración. El hormigón tiene una zona que resiste, una zona traccionada, que puede de un rato a otro desaparecer esta zona, nada, y la sección tiene que estar con una armadura dispuesta de tal manera que absorba por lo menos ese esfuerzo. Esa es la armadura mínima, la deducimos también. Ahora vamos a ver otra unidad, la unidad número 6, análisis por resistencia. Por lo que es lo mismo el método a rotura de vigas de sección rectangular. Consideraciones generales. Para el diseño de vigas en el estado límite último, sometidos a flexión, la resistencia nominal de la sección transversal MN, esta resistencia nominal, se debe reducir aplicando el factor de resistencia phi, a fin de obtener la resistencia de diseño, que vendría a ser phi por mn de la sección. La resistencia de diseño phi por mn debe ser mayor o igual a la resistencia requerida, mu. La resistencia requerida es el esfuerzo, en este caso estamos hablando del momento flector, es el momento flector exterior que se obtiene mayorando las cargas. De todo este concepto lo hemos ido viendo, ¿no? Entonces, ¿qué es el momento nominal?
es el momento que resistiría la sección sin aplicarle ningún factor de disminuidor. Y el momento de diseño, el momento que está resistiendo la viga, se considera aplicándole un factor phi disminuidor a efectos de considerar algunos posibles errores que se presenten en la vida real. El valor de phi para flexión, si es que el acero está fallando, si diseñamos nosotros la viga para que falle primero el fierro, el acero, el phi vale 0,9. Estos elementos también deben satisfacer los estados límites de servicio, es decir, efectuar el control de la fisuración, efectuar el control de la deformación. En este caso, solo nos limitaremos en este curso a resolver los estados límites últimos, que tienen que ver exclusivamente con la seguridad resistente. Hipótesis básicas para el estudio de elementos sometidos a flexión. Según el código ACI, el estudio de secciones sometidas a solicitaciones de flexión en el estado límite último de agotamiento resistente se efectuará de acuerdo con las siguientes hipótesis. Caracterización del estado límite último. Existen una serie de situaciones de agotamiento correspondiente a distintas solicitaciones originadas por flexión. En cada una de estas situaciones se conocen al menos dos deformaciones en las fibras de la sección. Hemos dicho que las deformaciones en una sección de una viga de hormigón armado, de un elemento lineal de hormigón armado sometido a flexión, el comportamiento se cumple de hipótesis de Navier-Bernoulli. Yo conozco una tensión, si yo conozco una tensión y la posición del eje neutro, puedo encontrar la deformación en cualquier punto, en cualquier fibra de la sección. Compatibilidad de deformaciones. Bajo la acción de las solicitaciones, las armaduras tienen la misma deformación que el hormigón que las envuelve. Se admite que es válida la hipótesis de Navier-Bernoulli, lo que habíamos dicho, donde las deformaciones de hormigón comprimido y de acero traccionado son directamente proporcionales a las distancias al eje neutro. Esta hipótesis es válida para vigas incluso un instante antes de la rotura. La hipótesis de Navier-Bernoulli solo es válida para piezas denominadas elementos lineales. Para que un elemento sea lineal debe cumplirse la relación L sub 0 dividido entre H mayor que 2. H es la altura del elemento. Y L sub 0 es la luz del elemento. La luz de momentos nulos. Es decir, en vigas que son altas, una altura muy alta que no cumple esa relación, ya no se cumple la hipótesis de Navier, y otros son las bases de diseño. ¿Nos estamos quedando claro? En este caso estamos viendo vigas de elementos lineales, barras lineales, no vigas de gran altura, por ejemplo, y otro comportamiento. Como consecuencia de estas hipótesis de Navier y Bernoulli y del anterior, al conocerse las deformaciones de dos fibras de la sección y sabiendo su variación que es lineal,
puede determinarse las deformaciones en todas las demás secciones de lo que habíamos hablado. Gracias a la hipótesis de Javier Bernoulli, una viga sin deformar, sin aplicación de carga inicialmente, en su eje horizontal, agarro una tiza y trazo un corte transversal, pinto con tiza una línea recta, aplico las cargas y al deformarse la estructura, esta línea recta se sigue manteniendo recta. Esa es la hipótesis de Javier Bernoulli. El L sub 0 en este caso es la longitud entre momentos nulos. ¿Cuál es lo que habíamos dicho? Que esta hipótesis es importantísima en elementos lineales. ¿Por qué? Porque se mantiene que yo puedo hacer el epsilon sub c es a c, como el epsilon sub s al nivel de la armadura es a esta distancia que vendría a ser d menos c. Yo conozco la posición del centro de gravedad, por donde pasa el eje neutro, y conozco una deformación, puedo conocer todas las demás, porque esta variación es lineal. No ocurre lo mismo en elementos que no son planos. Elementos que no son planos, ¿por qué? Porque, digamos, si yo tuviera una viga de gran altura, que ya no se cumple, en este caso, las deformaciones, si yo trazo una recta, por ejemplo acá, ya no va a ser lineal, ya no se puede cruzar el eje. Cuando la estructura no es lineal, no se cumple la hipótesis de Javier Bernoulli, que dice que aquí hay una variación, ya no es un comportamiento lineal. Ya no puedo encontrar, si yo conozco esta deformación, no puedo encontrar esta, porque ya no hay linealidad. Pero cuando el elemento es lineal, que es lo que ocurre en las vigas normalmente usuales, es válida la ley de Hooke. 3. Deformación del hormigón. La máxima deformación específica utilizable en la fibra extrema sometida a compresión del hormigón se supone que es igual al 3 por 1000. Eso, estamos unos altos en la cabeza. Para esta norma, la deformación máxima específica que vamos a utilizar, que el hormigón puede deformarse, es el 3 por 1000. 3 por 1000. 4. Deformación, el diagrama tensión-deformación del acero. Los esfuerzos en la armadura cuando sea menor a Fy al límite elástico debe tomarse como epsilon por el E sub S, que es el módulo elástico del acero, por la deformación específica del acero. Para deformaciones específicas mayores a las correspondientes del límite elástico, el esfuerzo se considera independiente a las deformaciones específicas y es igual, se mantiene como constante, igual a Fy. Lo descrito anteriormente se resume siguiendo el siguiente gráfico de deformación. El acero, entonces, ¿cómo vamos a terminar la deformación del acero? Vamos a terminar
Si estamos en la zona elástica, en esta zona, y yo conozco la deformación del acero, puedo usar la formulita, que es la fórmula de la ley de Hooke, que me permite determinar la tensión en cualquier punto. Si yo conozco la deformación, conozco la tensión a través de esta igualdad entre tensión-deformación, que la igualdad la da el módulo de elasticidad del acero. Vemos que hay proporcionalidad aquí entre tensión y deformación. ¿Quién hace la igualdad? El módulo de elasticidad del acero. Entonces, cuando estoy en este campo, tengo que aplicar esta fórmula para poder determinar la tensión del acero. Cuando la deformación del acero que yo tengo es mayor a este valor, entonces menor, estamos dentro del campo elástico. Cuando es mayor, está la deformación del límite elástico del acero. Cuando es mayor, ya admitimos que la deformación puede ser cualquier valor manteniendo la tensión del acero constante. Si epsilon sub s es mayor que epsilon sub i, nos implica que el sigma y lo vamos a considerar igual al fy, límite elástico. Lo mismo que ocurre aquí en tracción, ocurre en compresión. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en tracción la deformación del acero puede ser mayor, un valor mayor al 3 por mil, al 3 por mil. Se considera como mínimo 5 por mil para considerar en rotura que la pieza va a fallar por tracción. Vamos a ver después poco a poco eso. Sin embargo, en compresión, el acero tiene que acompañar al hormigón en su deformación. ¿Qué quiere decir esto? Que su deformación no puede ser mayor, no puede ser menor, no puede ser mayor que el 3 por mil. Porque hemos limitado aquí la deformación del hormigón, del acero, del hormigón, 3 por mil. El acero comprimido, cuando colocamos otro acero para que le ayude a comprimir el hormigón, el acero no puede deformarse más de lo que el hormigón puede. Sin embargo, en tracción sí puede. ¿Por qué? Porque el hormigón que rodea las barras traccionadas se fisura. Por tanto, existe la posibilidad de que el acero en tracción tenga una deformación mayor que el 3 por mil. ¿Cuánto es el límite elástico de un acero 5000? El límite elástico de la deformación, la deformación del límite elástico epsilon sub 10 para un acero 5000 es 0,024, es decir, 2.4 por mil. Para un acero 2400, 4200%, esta vale exactamente el 2 por mil. Yo pongo aquí 4200 dividido entre 2.100.000 me da 0,002. ¿Ya? El acero que nos llega a nosotros es el 5000, por tanto esta deformación límite es del 2.4 por mil. ¿Qué significa eso? Significa que cuando yo coloco un fierro al interior del hormigón para que le ayude al hormigón a comprimir, la máxima deformación del hormigón es 3 por mil. Y este valor para un acero 5000 valdría 2.4 por mil. Quiere decir que ya está fluyendo. El acero de compresión
está próximo a la rotura del hormigón ya está fluyendo, porque ya hemos superado el valor límite. 3 por 1000 ha superado 2.4 por 1000. Y si fuera un acero 4200, si lo vale 2 por 1000. Ya hemos dicho que el acero 4200 es el acero que mayormente se usa en hormigón armado en la mayoría de los países. En Bolivia usamos el acero 5000 por el tema de que nos llega de Brasil, y además que la norma nos permite usar del acero hasta 5000, no más. Ya lo hemos visto eso. 5. Diagrama tensión-deformación del hormigón. Esto es importante. Cuando se alcanza la carga última, las variaciones de las deformaciones y de los esfuerzos son aproximadamente como se muestra en la siguiente figura. Fíjense los esfuerzos comprimidos del hormigón. Esta zona del hormigón está comprimida, del eje neutro hacia arriba está comprimido. Aquí tenemos aplicado momento positivo, y del eje neutro hacia abajo el hormigón se fisura, es como si no existiera. Entonces, esta tensión es de compresión y ya no es lineal cuando estamos próximos a la rotura. Es una tensión tipo parabólica que está completamente plastificada. ¿Ya? Y como del eje neutro hacia abajo no trabaja el hormigón, ya se ha fisurado, quien trabaja entonces es el acero, que genera el par equilibrante. Este tracciona, este comprime. Esta resultante tiene que ser igual y opuesta a esta cuando hay flexión pura. ¿Y qué está pasando con la deformación? Increíblemente la deformación se sigue manteniendo plana, inclusive un poquito antes de la rotura. Gracias a esa virtud es que podemos hacer esta relación entre deformaciones de manera directamente proporcional, lineal. Esta, podemos decir así, si esta es la profundidad del eje neutro real, que le vamos a llamar C, este es el comportamiento de la tensión del hormigón de manera exacta. Es una variación curva. Aunque la distribución real de las tensiones puede ser importante en la práctica, cualquier forma supuesta, ya sea rectangular, parabólica, trapezoidal, se puede usar si las reacciones resultantes se comparan favorablemente con los resultados experimentales. Es decir, yo puedo reemplazar esta curva real a una curva imaginaria que me dé como orden de magnitud su mismo efecto. El código ACI considera por facilidad de realizar los cálculos un diagrama en vez del real curvo. En vez del real curvo, en un diagrama rectangular de tensiones que propuso Whitney, tal como mostramos en la figura siguiente. Fíjense aquí tenemos la curva real, el comportamiento real del hormigón, y Whitney dijo: yo he comprobado, he hecho todos los trabajos y he determinado que yo puedo reemplazar esta distribución curva por una distribución rectangular en estas condiciones. 0,85 el FC', y que la profundidad de esta tensión curva viene a ser A, y que puedo encontrar un factor beta para igualar al valor de C. Este valor de A es un factor beta al valor de C.
¿Cuál es C? La profundidad del eje neutro real en rotura. Entonces gracias a Whitney, yo puedo hacer los cálculos por flexión, admitiendo que mi deformación del hormigón es un bloque recto, un bloque rectangular. Y ya no considero el real. ¿Por qué? Porque este es equivalente. El centro de gravedad donde está aplicada la resultante es la misma. A efectos de cálculo va a ser mucho más fácil usar esta distribución rectangular que esta curva. ¿Cuánto vale beta? Según Whitney. Según Whitney, el valor de beta se mantiene constante siempre que el FC' del hormigón sea menor o igual a 300. Es decir, para hormigones normales, que sobre todo usamos en nuestro medio, el valor de beta vale 0,85, un valor fijo. Sin embargo, para que siga siendo equivalente esta curva con esta propuesta rectangular, cuando los hormigones son mayores que 300, Whitney nos dice que hay que aplicar esta fórmula para poder encontrar el valor de beta. Que significa que cuando el hormigón es mayor a 300, este beta va disminuyendo. Puede ser 300, puede ser 0,8, nunca puede ser menos que 0,65. Esta es su límite. Entonces esto es importante. Estamos diciendo ahorita que vamos a reemplazar la curva real de tensiones del hormigón comprimido en flexión por una curva correspondiente a un bloque rectangular que nos da Whitney, y que esa profundidad la podemos encontrar, en base a esa profundidad podemos encontrar la profundidad del eje real de las tensiones curvas, un valor de beta, que mientras no digamos otra cosa vale 0,85, salvo que el FC' que estemos usando sea mayor a 300. Estoy usando un FC', digamos, 500. Hay que aplicar 500 menos 300 por este valor, menos este valor, dividido entre 7. Y ese sería el beta. Resistencia a tracción del hormigón. Ya lo hemos visto. La resistencia a tracción del hormigón no debe considerarse en los cálculos de elementos de hormigón armado sometidos a flexión. Es decir, aquí en rotura, el hormigón ya no tiene ninguna resistencia a la tracción, ya sea fisurado, sea recontra fisurado. Entonces no hay que tomar en cuenta ninguna resistencia a tracción del hormigón. 7. Condiciones de equilibrio. Se aplican a la sección las ecuaciones de equilibrio estático, de fuerzas y de momentos, igualando la resultante de las tensiones del hormigón con las del acero y sus momentos flectores a las componentes de solicitaciones exterior. Viendo, debe hacerse un equilibrio entre las solicitaciones internas y externas que se condicionan aplicando las ecuaciones básicas de equilibrio. Tipos de falla de los elementos sometidos a flexión. Una sección de hormigón armado sometida a flexión puede alcanzar el estado límite de agotamiento mediante 3 formas diferentes. La naturaleza de la falla es determinada por la cuantía del acero. Primera falla, inciso A. Falla con presión. Con referencia al límite de agotamiento por aplastamiento del hormigón, en flexión podemos decir que el estado límite de agotamiento
se origina cuando el acero no tiene oportunidad de fluir primero que el concreto. Falla repentinamente, sin previo aviso. El código ACI plantea el diseño de elementos sometidos a flexión, evitando este tipo de falla. O sea, si yo tengo una viga sometida a compresión, puede fallar el hormigón por aplastamiento. Es decir, vamos a dibujar acá. Si yo tengo una pieza de hormigón metida a flexión, cuando está llegando próximo a la rotura, tenemos un comportamiento así. ¿No? Aquí está el acero trabajando. Y aquí está la sección de hormigón. Y aquí tenemos el eje neutro real. Del eje neutro hacia abajo, hemos dicho que el hormigón se fisura. Estamos próximos a la rotura. El otro ya está fisurado. Por tanto, el que está generando la tracción es el acero. Aquí hay un comportamiento así. Todas estas tensiones tienen una resultante, fuerza, que es igual, es de compresión, que es igual a este de tracción cuando es flexión pura. Entonces el momento exterior, el momento último exterior, tiene que aplicarse las ecuaciones de equilibrio y llegar al equilibrio interno con ello. Yo tengo que equilibrar el momento interior con el momento exterior. ¿Cuál es la primera falla que puede ocurrir? Que el hormigón falle. ¿Qué pasa si el hormigón falla? Nosotros sabemos que este elemento de hormigón está comprimido, el hormigón trabaja con presión. Comprimido. Entonces, si falla el hormigón por aplastamiento, como cuando yo rompo una probeta. Cuando yo rompo una probeta, seguramente ustedes han visto, no sé. Tendría que haberlo hecho. Cuando yo rompo una probeta, la compresión de hormigón armado en un cilindro de diámetro 15 centímetros y de altura 30. La rotura es así, paralela al esfuerzo. Lo mismo aquí. Paralela al esfuerzo se genera una fisuración que, por desgracia, no podemos verla. El hormigón es un material frágil, digamos. Cuando yo someto una viga a flexión y falla el hormigón, su falla es violenta, sin previo aviso. Entonces el código, todos los códigos del mundo limitan a que primero nunca falle el hormigón, que falle el acero primero es lo ideal. ¿Por qué? Porque el acero es un material dúctil y antes de romperse nos va a avisar. Entonces, una de las primeras fallas que pueden ocurrir es que el hormigón falla con presión, lo que no se quiere que ocurra nunca. Es una falla que no da lugar a reparar el elemento. Falla y colapsa y sobreviene falla por aplastamiento el hormigón y sobreviene de inmediato el colapso de la viga que se desploma directamente. B. Falla por excesiva deformación plástica del acero. El acero fluye y el elemento se ve sometido a una falla dúctil.
Es decir, que antes del colapso existe un proceso donde se aprecia grandes deformaciones y grandes fisuraciones. En otra palabra, hay un aviso de falla. Esto es lo ideal, que vamos a diseñar nosotros las secciones de hormigón para que no fallen nunca. Pero si tienen que fallar alguna vez, lo hagan por deformación plástica del acero. Y C, falla balanceada. Esta falla se produce cuando el hormigón alcanza la deformación última, que es 0,3 por mil, y simultáneamente el acero logra su deformación límite e inicia la fluencia del acero, ¿no? Para cada sección existe una cuantía única de acero que ocasiona una falla balanceada. Entonces, la falla balanceada es los tres tipos de fallas. Primero es cuando el hormigón falla por compresión. No queremos eso. En este caso, el acero, la deformación del acero es muy pequeña y la deformación del hormigón ya está en su máximo valor. La deformación del acero no ha superado su límite elástico y el hormigón ya ha llegado a su deformación límite. Cuando la sección es controlada por tracción, ¿cuándo la vamos a considerar? Cuando el hormigón tiene una deformación menor o igual a su límite, que es 3 por mil, y el acero tiene una deformación del acero, steel, mayor a 0,05. Esta deformación ya es mayor a 0,05, quiere decir que el acero está ya en un estado plástico. Estamos en este punto. Lo vimos en las hipótesis, vimos que el acero, vamos a suponer que fluye a partir de este valor. Cuando es mayor que este valor ya empieza a fluir, ¿no? Habíamos dicho que para un acero 5000 su límite de deformación elástica es 2.4 por mil. Si el acero tiene una deformación ya del 5 por mil o más, ya la falla se refiere a una falla por alargamiento del acero. ¿Sí? Esta sería la segunda falla, que es la que nosotros vamos a hacer que sea una falla. Es la falla deseada. Esta falla frágil no deseada. Y la falla balanceada es también una falla frágil, ¿no? No nos conviene que estemos en esta situación. Digamos. El acero está justo en su límite elástico y el hormigón está justo en su deformación límite. Esa falla se llama la falla balanceada. A partir de ese punto ya se va a generar esta falla, ¿no? Diseño de secciones rectangulares sometidas a flexión simple solo con armaduras traccionadas. Entonces vamos a hacer ya el diseño de secciones rectangulares sometidas a flexión simple solo con armaduras traccionadas. Entonces, la sección que vamos a ver son rectangulares. Es la sección típica de hormigón, la más fácil de construir. Vemos que del eje neutro hacia arriba tenemos la compresión y del eje neutro hacia abajo el hormigón se ha fisurado y tenemos las armaduras. Posición más alejada posible del eje neutro. Posición más alejada posible, dejando un recubrimiento libre mínimo que permite el reglamento. El acero, no nos conviene poner el acero por acá, conviene ponerlo abajo.
para que genere mayor brazo de palanca. Entonces, si aplicamos la carga supuesta rectangular, va a ser 0,85 Fc', ¿no? Y este valor de C, que es la compresión, C mayúscula, y este es el valor de T, T mayúscula es la tracción. La tracción que genera el acero acá es la cantidad de fierro que tenga la sección por el Fy, por la resistencia del límite elástico del acero. ¿Ya? Y aquí tenemos una compresión que es igual a esta tensión 0,85 Fcy por esta sección A, que es la profundidad del eje del bloque rectangular, por el ancho B de la viga. Pues ya tengo dos fuerzas, estas dos fuerzas son iguales y opuestas. ¿Y cuál es la altura? El brazo del par interno. El brazo del par interno va a ser D menos A medio. D del eje neutro, del centro gradual del fierro hasta el extremo, menos A dividido 2. Entonces, este es el momento interno, ya sea T por este brazo o C por este brazo, tenemos que igualar al momento exterior. El momento exterior, ¿cómo lo encontramos? Mayorando las cargas. Las resistencias disminuidas, tanto del hormigón como del acero, es aplicando el factor de phi. ¿Ya? Entonces tenemos aquí sumatoria de fuerzas igual a 0. La sumatoria de fuerzas igual a 0. La sumatoria de fuerzas igual a 0 me indican que C es igual a T. Entonces yo puedo igualar esto con esto. Es la primera ecuación. ¿Cuáles son mis incógnitas? Mis incógnitas son esta A minúscula, que es la profundidad del bloque comprimido, y esta A mayúscula, que es la cantidad de fierro. Normalmente esas son mis dos incógnitas, salvo que esté comprobando una sección que ya tiene fierro. Aquí estamos dimensionando, tenemos la sección conocida y queremos saber cuánto de fierro necesito para un determinado momento exterior. Entonces aquí tengo la primera ecuación, esto es igual a 0, falta eso aquí, ¿vale? Igual a 0. Y la sumatoria de momento igual a 0. Si yo hago la sumatoria de momento igual a 0, el momento exterior tiene que igualarse al momento interior. Entonces, aquí está esa ecuación. El momento exterior es igual al momento que produce la fuerza traccionada por este brazo. La fuerza traccionada por ese brazo es esta fórmula, el momento nominal. A ese momento nominal le tenemos que aplicar un factor phi, ¿no? Disminuirlo todavía. Y este es el momento que resiste la pieza. Eso tiene que ser siempre mayor o igual al momento último. En este caso lo igualamos, estamos cumpliendo, lo igualamos, y de aquí tengo la segunda ecuación, el momento último es igual a phi por A por Fy por D menos A medio, la segunda ecuación. Aquí entonces el reglamento nos dice, para phi apliquemos 0,9. ¿Eso cuándo va a ser? Cuando la sección sometida a flexión esté controlada por tracción. Entonces tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuál es la ecuación 1? Esta aquí le falta el 0, igual a 0. Esta que tiene la A mayúscula y la A minúscula. Y esta que tiene solamente, esta tiene también ambas, ¿no? Tiene la A mayúscula y la A minúscula.
Lo podemos resolver simultáneamente estas dos ecuaciones. Resolviendo simultáneamente las ecuaciones 1 y 2, se determina A, que es la profundidad del bloque rectangular, y A mayúscula, que es la cantidad de fierro que necesita. Para comprobar que nuestra sección tiene una falla dúctil, se aplican las ecuaciones de deformación y se verifica que la deformación de tracción en la fibra de la armadura, epsilon sub S, sea mayor o igual al 5 por 1000. Si esto ocurre, el acero va a fluir antes que falle el hormigón con presión. Por lo tanto, tendremos una falla dúctil, porque antes de colapsar la pieza van a aparecer grandes flechas y grandes fisuraciones avisándonos. En caso contrario, si la deformación del acero es menor que 5 por 1000, la pieza estará controlada por compresión debido a una zona primero de entre tracción y compresión, de transición, y se corre el riesgo de que en este caso la falla sea frágil sin previo aviso. Es por ello que esta situación no se la puede aceptar. Te repito, nosotros podemos diseñar la armadura A y la profundidad del eje neutro, pero no queda ahí nuestro cálculo. Tenemos que comprobar que la sección de acero esté deformada, se hubiera deformado con un valor mayor al 5 por 1000. Si eso ocurre, nuestra pieza está bien dimensionada, va a fallar primero la tracción del acero. Pero si ocurre lo contrario, se corre el riesgo de que la pieza falle, sea una falla frágil, lo cual no permite el código. ¿Ya? Entonces, hacemos los cálculos y ¿qué tenemos que hacer primero? Tenemos A. Y las deformaciones están con referencia al eje real. El eje real es el de la curva, no es el de A. La curva comprimida me da el eje real, la profundidad del eje real. Pero Wisnek nos dijo que entre A y C hay una relación que depende de un beta. Y ese beta 1, vale normalmente 0,85, ya hemos visto, o una fórmula larga si la tensión FC' es mayor que 300. Una vez que tengo esta profundidad, como ya conozco A de resolver el sistema de ecuaciones, yo puedo determinar fácilmente C, y con C yo puedo encontrar esta deformación. Y esa deformación tengo que comprobarla, que sea mayor o igual al 5 por 1000. Si esa deformación es mayor al 5 por 1000, la sección está controlada por tracción. Si la deformación es menor al 5 por 1000, la sección está controlada por compresión, cosa que el código no acepta. Vamos a hacer un ejemplo de aplicación. Calcular las armaduras traccionadas y verificar si la sección está controlada por tracción. Los datos son los siguientes. Para resolver, aplique paso a paso las ecuaciones de equilibrio y de deformación. Tengo yo aquí una pieza de hormigón con un momento máximo último, ya mayorado, de 23 toneladas metro. El hormigón que voy a usar es de 250 FC', y el acero tiene un límite elástico de 5000. La sección de nuestro hormigón es 30 de base angular y 50 de altura total. ¿Ya? Entonces aplico esta sección, que es la sección típica,
Entonces, sustituyendo la tensión real, que es una curva, por una tensión equivalente rectangular, cuyo valor máximo es 0,85 phi por FC'. Entonces este momento último exterior tiene que igualarse a este momento último interior. Dice que el phi aquí prácticamente está aplicándose, disminuyendo las tensiones. Ya sabemos que estas tensiones tienen un nivel de confianza del 95%. Siendo así, inclusive, se le aplica el valor de phi por cualquier otro error que pueda ocurrir, como error de las secciones, digamos. En la práctica, esto en vez de ser 50, la altura total, puede ser que sea por fallas 49, 49,50, 30 sea 30, 29. Haya fallas en contra. Puede haber una falla a favor. Entonces la altura útil, primero que tenemos que determinar es la altura útil. La altura útil es del eje de las barras fraccionadas a la fibra más comprimida. En este caso vamos a considerar que el D, vamos a considerar que va a haber una sola placa, una sola cama de fierro, no dos, porque el momento no es tan grande. Vamos a hacer entonces que la altura útil sea los 50 centímetros de la altura total, menos el recubrimiento libre, que es 2 centímetros, menos el espesor del estribo, que es 0,8, y menos la mitad de un fierro que vamos a suponer que es de 20 y de 20, de 2 centímetros. Al eje sería 1 centímetro. Me da como altura útil 46 centímetros. Vamos a intentar inicialmente con esta altura útil calcular. Entonces, decimos que C es igual a T. C viene a ser este valor y T viene a ser este. Metemos los datos. Mis incógnitas son A, la profundidad del bloque fraccionado, del bloque comprimido, y A mayúscula, la sección de fierro. De esta formulita veo que A mayúscula es igual a 1.27 veces A. La otra fórmula viene de, fíjense que estas fórmulas vienen de aplicar las ecuaciones de equilibrio. Aquí el sumatorio de fuerza es igual a 0, y aquí el sumatorio de momento igual a 0. Fíjense, el sumatorio de fuerza es igual a 0. El bloque, esta es la acción exterior, esta es la acción interna. Si aquí hubiera una fuerza exterior, es decir, una normal, yo tendría que igualar esta fuerza más esta fuerza más esta fuerza, vectorialmente hablando. Pero como aquí es 0, solo igualo estas dos fuerzas. Por eso que esta ecuación, para la conversión con la fuerza. Pero el momento se genera internamente, hay que igualarlo a este momento exterior. Por eso que ahí viene. Este es el momento interior. Este es el momento exterior. Como ya tengo esta relación, ya pongo su valor en términos de A minúscula y me queda una ecuación de segundo grado. Ya la estoy resolviendo entonces de manera simultánea estas dos ecuaciones para obtener el otro valor que me falta. En realidad aquí me faltan los dos, pero ya tengo una relación entre ambos. Ecuación 1. Resuelvo esta ecuación de segundo grado y veo que me va a dar dos valores.
para obtener A. Coloco el valor real para el caso que estoy aplicando, porque es una parábola prácticamente. Ustedes saben, la parábola que tiene dos soluciones. La solución real, en este caso, vale 9.75, la solución para este problema. El otro valor de A es un número muy grande que no entraría en este, no sería solución. Se elige una de las dos. Elijo esta y teniendo A ya puedo encontrar A mayúscula, que es la armadura total. En este caso me da 12.43 centímetros cuadrados de armadura. Tengo ya entonces el fierro y tengo la profundidad del bloque rectangular comprimido. Tengo que ver qué pasa con las deformaciones. Que no termina el cálculo, verifico si la deformación del acero es mayor a 5 por 1000. Entonces, tenemos que el beta, yo puedo obtenerlo, vale 0.85 veces el valor A. Es decir, A es igual a beta 1 por C. C es el que me interesa. La profundidad del eje neutro real para encontrar las relaciones por deformación. Entonces, con A yo puedo obtener C. Como mi hormigón es menor a 300, el beta 1 vale 85. Por tanto, la profundidad real en este caso es 11.47 centímetros. Con ese ya puedo hacer, yo sé que cuando el hormigón esté en su máxima deformación, ¿cuánto estará fierro? La pregunta. Hacemos relación de triángulo. 0,03 es a este valor C, como esta deformación que quiero encontrar es a D menos C. Le meto números acá, yo tengo todos los números necesarios y veo que el épsilon S en este caso es igual al 9 por 1000, mucho mayor que el 5 por 1000. ¿Qué significa eso? Que la falla es dúctil. Por tanto, el cálculo es válido. Mi sección yo puedo armarla con 12.43 centímetros, porque he comprobado que cuando esté fallando el hormigón, el acero va a tener una falla dúctil del 5 por 1000, del 9 por 1000. Y el código me dice que la deformación tiene que ser mayor al 5 por 1000. Estamos lejos ya de la deformación mínima que me pide el reglamento, ¿no? Una vez que tengo eso, puedo armar la pieza. El detalle final de la sección va a ser armadura 12.43. Si uso phi de 20, ¿cuántos fierros serían que necesito? 3,96, casi 4. Entonces adopto 4 phi de 20, que es lo que había supuesto inicialmente para encontrar la altura útil. Entonces la altura útil que he encontrado es una sola camada de fierro. Si hubiera dado 2 camadas de fierro, ya quizás tendría que haber hecho otro cálculo intentando un valor más real de la altura útil. En este caso está bien, por tanto la sección tiene esta cantidad de fierro. 4 phi de 12 abajo, y de percha es el 30% de la armadura mínima, o mínimo 2 phi de 8. Contamos la armadura mínima, habíamos dicho que hay dos armaduras mínimas, por flexión, por temperatura. En este caso, por la armadura, si le meto los números, me da por flexión 3,49 y por temperatura y retracción me da 3,86. La armadura mínima sería 3,86.
se coloca como percha, entonces 30% de la armadura mínima, 0,3 de la armadura mínima, 1,16. 1,16, tendría que elegir 2 phi de 10, porque 2 phi de 8 no llegan a ser 1,16, apenas llega a 1. Entonces colocaría 2 fierros de 10 como percha acá. 2 phi de 10, 1 y 2. Aquí está la armadura principal y aquí están los estribos phi de 8. Mi sección es 30 por 50. Y esa sería la sección del hormigón que resiste ese momento en condiciones de falla por tracción. Va a fallar primero el acero antes que el hormigón. Estamos bien. ¿Por qué queremos que falle primero el acero? Porque cuando la falla es dúctil tiene aviso. El acero es un material dúctil que nos va a avisar que se va a deformar. La viga se va a fisurar, se va a deformar poco a poco en un proceso. No es violenta la rotura como ocurre si fallara el hormigón. Fallara de manera imprevista. Bien, vamos a quedar aquí por ahora, jóvenes. Ingeniero, disculpe. Dígame. ¿Cómo determinó la cantidad de barra fraccionada? Dividiendo la cantidad de armadura entre la asistencia, dividiendo la cantidad de armadura total entre el diámetro de barra que he elegido. 2,10 más 2,9. Tipo B, lo digo. Entonces, ingeniero, lo ideal siempre es adoptar, ¿no?, el diámetro de las barras y luego comprobar, digamos, si la deformación va a ser mayor a 0,005, ¿no? Ahorita vamos a hacer un resumen. Entonces, ¿qué hemos hecho? Resumiendo en este ejemplo. Tenemos el momento exterior como dato, tenemos la resistencia y la sección del hormigón, que tenemos como en cuenta la armadura. Queremos saber cuánto de fierro necesitamos. Para eso hacemos las ecuaciones de equilibrio, de ahí determinamos los dos valores, la profundidad del bloque rectangular y la cantidad de fierro total. Antes de poder armar la viga, yo tengo que saber si la viga está dominada por tracción, que es lo que me exige el reglamento. Entonces agarro, verifico primero las deformaciones y veo que el acero tiene que tener, tengo que verificar que tiene que tener una deformación mayor al 5 por 1000. He hecho eso y he visto que tiene 9 por 1000. Está perfecto, es mayor que el 5. Una vez que ya sé que la falla va a ser dúctil, recién hago el detalle del fierro. Entonces, ¿cuánto tengo aquí la armadura que necesito? 12.43. Si elijo un phi de 20, he podido elegir un phi de 25, he podido elegir un fierro de 16. Yo aquí he hecho el resumen, durante que he tanteado primero con 16, con 25. Con 20 me da un número casi redondo, no estoy perdiendo nada de fierro. Tengo 4 phi de 20. Si con 25 me hubiera dado un número mejor que este, 4 clavado, digamos, sería el que menos fierro voy a botar. Pero siempre tengo que ver que el número de barras sea un número de barras real. No por hacer cumplir esto de meter phi de 6, digamos, que me van a dar 20 fierros de 6, una locura. Tengo que ver un número racional de barra, y en este caso, si yo elegí 20,
divido la cantidad total de fierro entre 314, que es lo que tiene un diámetro de 20, y me da el número de garra. Muy parecido a 4, entonces yo adopto 4 phi de 20, que los coloco aquí. Yo verifico las distancias mínimas, que tendría que hacerlo también. Voy a ver que aquí están cumpliendo con las distancias mínimas. Aquí tengo 30 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a quedar aquí por ahora, jóvenes. Sí, sí, ingeniero, gracias. Ingeniero, una